Hernán Siles Zuazo nació en La Paz el 19 de abril de 1913, hijo del también presidente de la República, Hernando Siles Reyes. Estudió en el Instituto Americano y se graduó como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés, destacándose como importante dirigente universitario. Fue funcionario del Ministerio de Hacienda y director de la Biblioteca del Congreso. Desde 1940 fue diputado por La Paz en 3 legislaturas. En 1941 fundó el MNR junto a Víctor Paz y otros destacados intelectuales, partido del que fue subjefe hasta su división en 1964. Fue jefe del Movimiento Revolucionario de abril de 1952, que instrumentó la Revolución Nacional. Entre 1952 y 1956 ocupó la vicepresidencia de la República. En 1956 fue elegido presidente del país, cargo que ejerció hasta agosto de 1960. Entre 1960 y 1962 fue embajador de Bolivia en el país de Uruguay. Ante la decisión de Paz de ir a la reelección, rompió con la jefatura del partido y apoyó al general Barrientos, quien derrocó a Paz Estenssoro y al MNR. Poco después fue exiliado. En 1969 organizó el MNR de izquierda, partido con el que hizo política hasta su nuevo acceso a la presidencia. Se opuso al golpe de 1971, lo que determinó su ruptura definitiva con Paz Estenssoro. En 1978, Siles retornó a Bolivia y tras organizar junto a dirigentes del MIR y el Partido Comunista la Unidad Democrática y Popular, UDP, se presentó como candidato presidencial en los 3 procesos electorales de la reapertura democrática, entre 1978 y 1980. Cuando su triunfo por mayoría relativa en 1980 hacía suponer una votación congresal que lo ungiera presidente, el golpe de Estado de julio de 1980 lo forzó a tomar el camino del exilio. Tras el triunfo popular que obligó al ejército a convocar al Parlamento de 1980, fue elegido y ungido presidente constitucional en 1982, cargo que ejerció solo hasta 1985, pues se vio forzado a renunciar a un año de su mandato como emergencia de la grave crisis económica que vivía el país. El doctor Siles participó en 4 elecciones como candidato a la presidencia. Ganó las de 1956, 1979 y 1980, y ocupó el segundo lugar en la restante 1978, aunque en este caso la magnitud del fraude electoral hace presumir que también ganó esas elecciones. En 1985 se retiró definitivamente de la actividad política. Se trasladó a Montevideo, donde residió los últimos años de su vida. Murió en la capital uruguaya el 6 de agosto de 1996, a los 83 años de edad. Les voy a leer unos párrafos, y dice así: profundamente sensible y reconocido, el pueblo paceño acogió con afecto los restos de Hernán Siles Zuazo, recientemente fallecido después de soportar una prolongada enfermedad en la ciudad de Montevideo, al final del único exilio que escogió él mismo. Quisiera interrumpir esto para hacerle una pregunta a Rafael y a mí mismo. Don Hernán no creía en la violencia. Había leído el libro de la biografía de Gandhi y era un devoto de la no violencia. Yo no le pregunté a él, hubiera sido una impertinencia, pero no sé si Rafael se enteró si Hernán volvía, las veces que volvía al país armado, si tenía un revólver en el bolsillo. No se sabe, ¿no? Supongo que no. Es un misterio, porque él no disponía de un grupo de gente que lo ayudara a entrar y a caminar por Bolivia. Él venía solo, y en uno de sus exilios con Barrientos lo tomaron en el club de tenis. Era aficionado al tenis desde que fue alumno del colegio americano. Estaba en traje de jugador, con pantalón corto y una camiseta. En ese estado lo pusieron en un jeep y con algunos agentes lo sacaron del país. Y él tuvo que caminar 10 kilómetros de noche para llegar a Arica. Son estampas de este hombre notable realmente. Bueno, sigo con mi crónica.
Cuando conocí la noticia del deceso, me vino a la mente el verso que en la profunda Edad Media escribiera Jorge Manrique, amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes. Los recuerdos se agolpan en mi memoria. La primera imagen es la de un hombre menudo, de bigote, con lentes de montura oscura casi redondos, parecidos a los que usaba Trotsky, que burlando el cerco tendido por los agentes de la policía en el Palacio de Justicia en la calle Potosí, se introduce a un taxi al que ordena no detenerse. Esto sucedía a fines de los años 40, de tráfico fluido. Hoy día no habría sido posible esa fuga rocambolesca. Habría sido detenido a los 10 minutos. La segunda es el encandilamiento que nos produjo a mi hermano Fernando y a mí cuando todavía de estudiantes de secundaria, durante el previo régimen militar del general Vallivian, tuvimos la suerte de conocerlo en uno de sus refugios, en la de La Paz. Nos parecía de novela que estuviese con un nombre falso, como paciente en la clínica de un médico tío suyo, y que sus visitantes pasaran por el tamiz de una enfermera robusta que estaba en el secreto y que sabía a quiénes podía franquear la puerta. Por la noche, sin embargo, el paciente se cansaba y, provisto de sombrero y abrigo, salía a recorrer las desiertas calles de Miraflores, acompañado de uno o dos amigos. Alguna vez tuvimos esa suerte. Tenía en la mesa de noche el Bolívar de Madariaga, que era la novedad bibliográfica de esa época. Nos trataba con deferencia, haciéndonos sentir importantes, y desde entonces mantuvimos con él una amistad que concluyó con su muerte. No se nos hubiera ocurrido, ni apelando a nuestra más desbordada imaginación juvenil, que décadas más tarde, en su segundo gobierno, mi hermano lo acompañara como su ministro de Finanzas, tratando de defender la estabilidad de la moneda en el turbión heredado de los militares, entre cuyos componentes nada despreciables estaba el atraso argentino de $400 millones en el pago del gas, el acoso implacable de la Central Obrera, que en 2 años auspiciaría 200 huelgas, y una toma de La Paz por 10,000 mineros que hacían explotar sus dinamitas. Mucha gente se acercó a Siles para decirle que había que aplicar mano fuerte, pero él se opuso absolutamente, porque dijo que los obreros habían sufrido demasiado en las dictaduras y que tenían derecho a expresar sus inquietudes. Bueno, no pasó nada, los obreros volvieron a las minas. El gobierno norteamericano, yo era representante del doctor Siles allí, nos exigía que se hiciera una acción decisiva contra el narcotráfico, lo que significaba mano dura para unas 20,000, en esa época 30,000 familias. Y de ahí nació este grupo de élite del Humopar, que ha tenido tantas bajadas y subidas. Y también extrañaba mucho en el norte que el doctor Siles tuviera 2 ministros del Partido Comunista, eran parte de la UDP. Bueno, me voy a saltar algunos párrafos. Un episodio que no tengo claro y tampoco está muy explícito en el libro de Rafael es en qué momento Siles Suazo se hace cargo de la subjefatura del MNR. El primer subjefe era Rafael Otazo,
con el que cultivó una larga amistad que se prolongó en su segundo periodo. No sé si vive o no don Rafael, su nombre también interesante, fue expulsado del partido por el grupo que manejaba el MNR en Buenos Aires. Pero ese es un dato que no lo tengo claro. Yo creo que sí les abrió paso a codazos entre los movimentistas que decidieron quedarse en Bolivia y dar la cara al régimen con un valor increíble. Siles no le consultaba a Paz Estenssoro. Él hacía las cosas por su cuenta y así se llegó a la guerra civil del 49. En fin, hay muchas cosas que todavía quedan por elucidar. Un episodio que es interesante, por ejemplo, de la vida de Siles, es que él no apoyó, es decir, ni le avisaron que había un golpe listo con razón de patria, la logia militar que encumbró a Villarroel. Él se opuso, pero finalmente lo convencieron de que formara parte, pero como diputado. Y cuando Radepa comete los bárbaros fusilamientos de noviembre, matando a 12 ciudadanos ilustres que habían combatido también en el Chaco, don Hernán les rinde homenaje en el Parlamento. Retomo mi texto. No es extraño que como diputado de la tumultuosa asamblea que eligió presidente al mayor Villarroel, producidos los abominables fusilamientos de noviembre del 44, Siles Suazo rindiera en el hemiciclo homenaje a Carlos Salinas Aramayo, una de las víctimas bárbaramente ajusticiadas ante el silencio medroso de sus compañeros que prefirieron no enemistarse con los hombres duros de la logia militar. Era la influencia nefasta también de Alemania y de Italia. Ustedes saben por qué se colgó a Villarroel. Podían haber dejado el cadáver ametrallado en el palacio, pero el público paceño tuvo oportunidad de ver un documental en el cine donde aparecían los cadáveres de Mussolini y su amante Clara Petacci colgados de los pies después de haber sido rápidamente fusilados por los partigiani italianos. Bueno, eso le dio la idea a alguien de que también se podía colgar a Villarroel y a sus pocos colaboradores que se quedaron en el palacio. Y así fue. Bueno, vuelvo al texto y termino. Y llego al 9 de abril. Los habitantes de La Paz le vieron a Hernán Siles movilizarse con agilidad temeraria en las barricadas levantadas para frenar el avance de las tropas que apoyaban el régimen, finalmente depuesto en las jornadas del 9 al 11 de abril. En esa desigual contienda, cuando su aliado militar, viendo perdida la partida, prefirió asilarse en una embajada, el general Seleme, era ministro del Interior de Vallivian, Siles Suazo asumió el comando de la insurrección y convirtió el golpe de Estado tradicional en la revolución más profunda que experimentó el país en el siglo XX, abriendo las compuertas de la historia para que por ella transcurrieran las multitudes ignoradas y menospreciadas por el régimen de privilegios y exclusivismos que dominaba nuestro país. Gracias a su acción no hubo desmanes, persecuciones ni asaltos a los hogares de los caídos,
como era la tradición en los cambios violentos de poder, como sucedió, por ejemplo, el 51. En el 52 se le entregó el poder a Paz Estenssoro y tuvo que hacerlo en 2 oportunidades más, el 60 y el 85. En algunos de sus refugios, bueno, esto ya lo conté, su lectura de Mahatma Gandhi. Temerario al punto de jurarse la vida en muchas ocasiones, no creyó que la violencia condujera a otra cosa que la muerte. Su audacia lo llevó al extremo de llegar en 2 ocasiones, cuando ocupaba la presidencia, a la huelga de hambre para evitar enfrentamientos entre los bolivianos, caso ciertamente único entre los gobernantes latinoamericanos. Caminó sobre el surco lleno de abrojos roturado por la propia revolución y empezó a saborear el acíbar de las disensiones internas que 12 años después abrirían otra vez el camino al militarismo. En ese tiempo se gestaron los odios entre los dirigentes del MNR y la enemistad Paz Estenssoro-Siles Zuazo se hizo insondable. En su primer periodo rompió con la izquierda del MNR. Él nunca tuvo mayor simpatía por el marxismo, que era la ideología dominante entre los jóvenes y los mayores, y cuyo gesto más trágico fue la guerrilla del Che Guevara, que con 60 hombres pensó que podía derrotar no solo al ejército boliviano, sino al de Estados Unidos. Realmente un gesto increíble. Ni García Márquez, bueno, aquí llego ya al secuestro del presidente. Y menciono a mis 2 amigos, Óscar Bonifaz y Jorge Crespo, que eran miembros del gabinete de Siles, que fueron los que primero llegaron a su rescate, pero él ya se había puesto de acuerdo con sus captores para llevarlos a una embajada. Por cierto que nunca se ha sabido quiénes fueron los autores intelectuales. Había algunos jefes de carabineros que volvieron a sus funciones y no pasó nada, como sucede muchas veces en nuestro país. Para evitar un enfrentamiento mayor, a fin de que Bolivia continuara siendo tierra de hombres libres, en un gesto nunca visto, renunció voluntariamente a un año de ejercicio del poder, abandonando de inmediato el país para siempre. Su silencio de 11 años frente a quienes se ensañaron con él, haciendo cargar sobre sus espaldas todo el peso de una crisis a la que todos contribuían, beneficiándose incluso algunos de ellos como buitres, es más elocuente que cualquier palabra. Antes de partir de La Paz, recorrió inmutable el Gólgota al que lo empujaron sus compatriotas, apurando hasta la última gota de hiel. La última vez que lo vi fue en una oficina del Palacio, cuando ya se hallaba ayunando y escuchaba como ausente, siempre con su tacita de café y su cigarrillo, que acabaron con él también físicamente, el informe del alcalde de la ciudad, que le informaba que no había escasez de nada en los mercados. Pero prefiero recordarlo ahora, cuando al amanecer del 9 de abril del 52, rodeado de muchachos que disparaban los viejos fusiles Mauser de la guerra del Chaco, miró a la muerte cara a cara sin pestañear y se encaramó al dintel de la gloria. Muchas gracias.
Identidad y magia. Continuamos con Identidad y magia. Muchísimas gracias, María. Muy interesante. Bueno, agradezco mucho a los autores del libro y a Raúl Peñaranda por invitarme a compartir mi lectura de este valioso libro. Sobre un barril de pólvora, biografía de Hernán Siles Suazo, es una obra escrita en el género de crónica histórica, intercalada con elementos de investigación y de ensayo político. El producto es un libro sustancioso y de amena lectura, y especialmente útil para conocer más acerca de la travesía política de un personaje ciertamente singular. No hay duda de que Siles Suazo es una figura clave de dos procesos fundamentales de nuestra historia en el siglo XX: la Revolución Nacional de 1952 y 30 años después, la conquista de la democracia boliviana. El libro reconstruye acontecimientos relevantes de sus dos momentos, y al hacerlo ofrece pautas sugerentes para repensar el pasado y también, de alguna manera, para interpelarnos sobre nuestro atribulado presente. De las muchas facetas de la biografía de Siles Suazo, sobre las cuales uno podría comentar, quiero enfocarme en una en particular, su faceta como gobernante, en sus dos presidencias, una y otra en circunstancias complejas, marcadas por desafíos parecidos, aunque naturalmente rodeados de contextos políticos muy diferentes. Pienso sobre todo en la estabilización económica, uno de los retos más peliagudos que le tocó enfrentar como gobernante. Y es que, en efecto, quizás porque parece haber sido un signo de su agitada trayectoria política, vivir, forjarse, ponerse a prueba en tiempos siempre convulsos y dramáticos, a menudo sobre un barril de pólvora, como reza el título de esta obra, don Hernán, presidente, tuvo que vérselas en situaciones repetidas de grave crisis económica y social, con una inflación galopante, con las cuentas públicas maltrechas, la producción en caída, la economía paralizada, el desempleo disparado y continuos y virulentos conflictos sociales. Así fue ciertamente la Bolivia que le tocó presidir en 1956 y 3 años más tarde, en 1982, al instalarse el primer gobierno de la era democrática. No obstante, las condiciones políticas e institucionales entre una presidencia y otra serían completamente distintas. Y quizá por ello también diferentes los resultados y desenlaces. Y es en ello que quiero centrar este comentario. En su primer periodo, 1956-1960, la presidencia de Siles tuvo a su favor el respaldo de su partido, el MNR, probablemente en su momento de mayor esplendor, ejercitando un poder prácticamente absoluto, sin fuerzas opositoras, que por supuesto las hubo, pero que no llegaron a representar una amenaza significativa a la estabilidad de su gobierno y del proceso revolucionario. En ese escenario, Siles demostró coraje, determinación y sagacidad política para aplicar un severo plan de ajuste y estabilización monetaria y también de apertura a la inversión extranjera, particularmente en el campo de la exploración petrolera. El éxito de ese programa
llamémosle ortodoxo, sería crucial para contener la debacle inflacionaria que amenazaba con destruir la economía y crucial también para encauzar los cambios económicos y políticos de la Revolución de Abril. Si entonces, en su primera presidencia, sí les pudo encarrilar la economía y con ello el proceso político, lamentablemente en su segunda presidencia la fortuna le sería esquiva. Al asumir el gobierno democrático en octubre de 1982, sí les tuvo que hacer frente a una coyuntura económica delicada, singularmente desafiante, pero en condiciones de gobernabilidad muy difíciles, incluso adversas. Tal como describen los autores del libro, el gobierno de la UDP, sin respaldo de una mayoría parlamentaria, se vio tempranamente atenazado por el acoso obstruccionista y sin tregua de los opositores MNR y ADN en el Parlamento, y también, ¿quién lo diría?, por la movilización incesante en las calles y la presión radical de una dirigencia sindical impaciente y autorreferenciada. Por si fuera poco, la alianza gobernante, la UDP, se consumiría en pugnas constantes, espoleadas por visiones y estrategias contrapuestas de sus principales integrantes, el MNRI, el MIR y el Partido Comunista. Diferencias y conflictos políticos que desde el seno del gobierno tuvieron el efecto de erosionar la autoridad, la capacidad y eficacia del equipo gobernante, desatándose una crisis de gobernabilidad de la que no supo reponerse. El resultado, como es bien sabido, fue un gobierno débil, inestable, fragmentado, sin condiciones que le permitiesen aplicar un plan económico consistente y efectivo para revertir la crisis económica y social cada día más desbocada. En contraste con su primera presidencia, el siglo suazo de la transición democrática mostró sus limitaciones para conducir un presidencialismo de coalición, que es el sistema de gobierno que le tocó dirigir con una pluralidad de actores y centros de poder. Es plausible que sí se viera desprovisto del vigor necesario para sortear los obstáculos de una coyuntura endemoniadamente complicada. Ya no soy el del 52, reconocería él mismo según un testimonio citado en el libro. Y es que en verdad la Bolivia que irrumpía después de 18 años de regímenes autoritarios y populistas era sin duda una Bolivia diferente del país de los años 50. Y diferente básicamente en un aspecto nodal. En la crisis inflacionaria incubada en los años finales del sexenio bancerista, se manifestó un problema estructural, el desmoronamiento del capitalismo de Estado, es decir, el sistema económico nacido del 52, y que los sucesivos gobiernos militares no solo que preservaron, sino que incluso reforzaron. Las empresas estatales, con un rol dominante en la economía, sobre todo Comibol, se hallaban virtualmente quebradas, al punto de constituirse en uno de los factores causales del curso inflacionario de esos años. Y eso no es todo. Paralelamente a la crisis del Estado empresario, tomaría vuelo una severa crisis política de 5 años consecutivos, con 3 elecciones truncas, con golpes militares regresivos y varios presidentes interinos. En ese desgastante periodo político de acentuada inestabilidad, tendrían 2 consecuencias, o habría que resaltar 2 consecuencias relevantes. En primer lugar, el debilitamiento de la autoridad legítima del Estado para establecer un orden político democrático. Y en segundo lugar, el deterioro de las capacidades técnico-administrativas para ejecutar políticas de gobierno
y para atender y resolver las necesidades de una población con demandas innumerables y expectativas muy crecidas. Hay que decir que el relanzamiento del proceso de la Revolución Nacional era un punto central del programa de la UDP y de la estrategia del entronque histórico elaborada por el MIR y consentida por Siles, implicaba fortalecer el papel conductor del Estado en la economía, al mismo tiempo de empoderar a las clases populares y sus organizaciones representativas, principalmente los sindicatos obreros y campesinos. Sin embargo, dadas las severas restricciones de aquel escenario, la teoría del entronque histórico se revelaba quizás indefectiblemente como un proyecto dudosamente viable, no obstante haber sido una fórmula exitosa para derrotar a la dictadura. Diría incluso que la idea de relanzar el proceso de la Revolución Nacional se reveló un intento voluntarista hasta cierto punto de revivir un proyecto estatal que ya carecía de viabilidad histórica y por tanto resultaba incompatible con el contexto de una economía en caída libre y con crisis social rampante, e incompatible también con el objetivo primordial de establecer la democracia representativa, pluralista y constitucional en sustitución del autoritarismo militar. Un hecho paradójico del proceso político boliviano es que el presidente Siles Zuazo, en su última etapa política, se convertiría en el último caudillo del proceso de la Revolución Nacional, proceso que ya para entonces había entrado en una fase avanzada de agotamiento y que difícilmente podía ser revitalizado y proyectado al futuro como lo creían los partidos de la UDP. De hecho, la hiperinflación y la fallida experiencia de gobierno de la UDP aceleraron la decadencia del estatismo económico y del sistema corporativo de poder. La ironía del destino ha sido que Víctor Paz Estenssoro, el otro caudillo movimentista y principal rival de Siles, fue quien inicie el desmontaje del capitalismo de Estado y quien lleve la economía nacional a un modelo de economía de mercado, aplicando un plan antiinflacionario de shock, el célebre 21060. También fue su gobierno el que tuvo que confrontar duramente a Lechín y al sindicalismo covista a fin de restaurar el orden constitucional e imponer la autoridad del Estado. Estas controvertidas acciones, nos gusten o no, cimentaron el camino de la consolidación democrática. ¿Quién lo diría? Fue Paz y no Siles el que dio el paso de transgredir las políticas populistas heredadas de la Revolución de Abril y así crear el marco político para una democracia institucional que en el lenguaje boliviano de la época conocimos como la democracia pactada. Pero las vicisitudes de su segundo gobierno no empañan ni ensombrecen el mérito de Siles de haberse puesto del lado de la lucha democrática. Lo hizo sin ambajes, jugándose la vida en más de una ocasión. La figura de Siles fue ciertamente clave para la articulación de una coalición de fuerzas políticas, sociales y territoriales, la primera de ese género en la historia boliviana, que haría posible la derrota de la dictadura y de los sucesivos intentos prorroguistas. Siles fue importante para la convergencia de dos generaciones políticas, la generación del Chaco y la Revolución del 52 por una parte, y la generación de la democracia por otra. Esta última tendría un importante papel en la política nacional de los siguientes años, por cierto, con luces y sombras, con aciertos y errores. En retrospectiva, se puede ver más nítidamente que el triunfo democrático 40 años atrás no era un resultado inexorable de la evolución política del país. Quiero decir que tal vez habían otros desenlaces posibles. Por ejemplo, la eventual reunificación del MNR,
lo cual, quién sabe, habría supuesto la vuelta a la hegemonía de un partido poderoso y consiguientemente la postergación del pluralismo político con alternancia de poder. Por cierto, el único sistema donde puede realmente florecer la democracia. Evitar ese desemboque, que duda cabe, fue un logro de la UDP y particularmente de la cuña mirista. El fin del militarismo en el poder también pudo haber conducido a una suerte de autocracia electa. Esto es, un régimen autocrático legitimado de alguna manera por el voto popular, revestido de ciertas formas democráticas, pero autoritario y antidemocrático en su esencia. ¿Acaso no era esa la estrategia continuista de Banzer en el ocaso de su régimen? Una estrategia que, afortunadamente para la causa de la libertad, fue resistida y derrotada tanto en las urnas como en las calles y el campo. Y Siles estuvo ahí, en la primera línea de combate. He aquí su legado democrático. Recordar esto cuando se cumplen 40 años de la gesta de octubre de 1982 es tal vez más importante a la vista del extravío y la regresión autoritaria que Bolivia soporta desde mediados de la primera década de este siglo. Ahorita. Ya. Regresión autoritaria bajo la forma de un régimen autocrático, corporativo y clientelista, aunque legitimado en las urnas, pero que en realidad hace escarnio de las instituciones democráticas, del orden del legal, la justicia independiente y el respeto a los derechos humanos. Es decir, el tipo de desenlace que Siles Zuazo y con él otros actores de la lucha contra la dictadura trataron de evitar y de hecho lo consiguieron en su momento. En el final me gustaría subrayar que el libro de Archondo y Siles también sirve para recordarnos la importancia de recuperar la democracia y el Estado de Derecho como el marco político indispensable para reconstituir un sentido de nación y de comunidad nacional. Ese espíritu de nación que se labró en el proceso de la Revolución del 52, que se articuló, que se actualizó y fortaleció en la lucha democrática, pero que luego, desgraciadamente, hemos ido perdiendo con consecuencias funestas. No por casualidad, la Bolivia de hoy es un país polarizado, desintegrado y confrontado, desprovisto de cohesión social y de una visión compartida de país y de futuro, sin poder hallar la manera de dar el salto a la modernidad y al desarrollo, y de ponerse a la altura de los retos del siglo XXI. Quizá por eso, mientras una parte del país celebramos la conquista de la democracia, como ha sucedido el día de ayer, otra parte del país celebra más bien el 14 de febrero como la fecha de fundación del Estado plurinacional. No podría haber situación más elocuente de un país dividido. Precisamente por todo ello, esto hace imperativo rescatar el compromiso con los valores de la libertad y la justicia. No sé si Siles Zuazo leyó a Adam Smith, considerado el padre de la economía, pero quizá compartiría su concepto de justicia, que se basaba en proteger a la gente de los atropellos a sus personas, a sus propiedades y sus derechos. Para Adam Smith, actuar con justicia consistía en abstenerse de dañar a otros. Creía que la razón fundamental de la existencia de una sociedad era proporcionar este nivel de justicia. Argumentaba que cualquier sociedad que no cumpliera con este deber básico fracasaría ella misma. Tal vez los autores del libro estén de acuerdo en que Siles trató en gran medida de actuar según esta idea de justicia. Justamente, creo yo, es la asignatura pendiente que tenemos hoy en día los bolivianos.
Gracias por su atención. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Básicamente, el libro fue hecho fuera de Bolivia, efectivamente, en un eje entre Madrid, Puebla, la Ciudad de México y algunos otros lugares como Montevideo, ¿no? Donde, digamos, el legado de Siles está disperso. Y fue para mí un honor que el legado de Siles también pudiera llegar a donde yo me fui a vivir hace 7 años, ¿no? A Puebla. Creo que este es un hecho interesante y notable. El propio Mariano decía: ¿cómo es posible que vayas a escribir un libro sobre Bolivia fuera de Bolivia? Y yo lo explico de la siguiente forma, Mariano. Porque porque Isabel y Rafael vivimos en Bolivia, crecimos aquí, sabemos de qué se está hablando, conocemos los lugares, ¿no? En algún momento incluso pensamos: vamos a hacer un tour por la insurrección, ¿no? Para ver por dónde subían, por dónde bajaban los combatientes, por dónde se apostó el ejército, en fin. Entonces, efectivamente, pues como se dice muy comúnmente, la patria es la infancia, ¿no? Y es en esa infancia donde uno ha aprendido a vivir, a moverse, a circular, a entender, a comprender la vida. Y de alguna manera escribir estas 500 páginas ha sido como regresar a Bolivia sin estar acá, ¿no? Eso tiene un valor muy importante, y eso es algo que yo quería aquí públicamente agradecerle a Isabel, porque pues algunos me decían: ¿por qué eligió usted a Siles? No, a Siles me eligió a mí, ¿no? Fue la llamada de ella que yo respondí, y finalmente la aceptación en este trabajo pues dio lugar a un trabajo muy apasionado. Y mi segundo comentario es que decía Mariano, y eso me pone muy feliz, que él sintió nostalgia por un texto escrito por alguien que no vivió nada de eso, que no estuvo presente en aquello, y que por lo tanto tuvo la obligación o la necesidad o hizo el esfuerzo, ¿no? De recrear esas situaciones específicas, de reconocer los personajes y de sentir rabia por no haber conocido a Pepe Cuadros, por no haber conversado con Walter Guevara, por no haber atisbado en las travesuras de Lechín, por no haber estado formando parte de esa generación que sin duda marcó con mucha fuerza a la Bolivia de hoy. Y entonces es curioso sentir nostalgia por algo que uno no ha vivido, ¿no? Entonces compartí también esa nostalgia, aunque efectivamente era incapaz, digamos, de sentirla en los hechos, y solo lo pude hacer a través de la intermediación de las palabras, de los relatos, de los libros y de los testimonios que se han producido alrededor de la vida de Siles. Bien, eso sobre lo que se dijo acá. En relación al texto, me parece que esta es la quinta presentación del libro en la sede de La Paz. Es una maratón, efectivamente, y tiene que ver no con mi interés de andar por todo lado hablando, sino con un interés inusitado, que no lo entiendo todavía, de la gente por discutir el asunto, por escuchar quién fue Hernán Siles Suazo. No lo entiendo prácticamente, ¿no? Hay una presentación en Cochabamba, otra en Santa Cruz, todas son, como se dice hoy en día, autoconvocadas. Uno llega y ya todo está listo para que se pueda escuchar. Entonces, a mí me llama la atención, y tal vez Henry podría analizar esto. Me parece que hay a su vez una nostalgia en Bolivia por la democracia, ¿no? Probablemente hay una sensación tal vez de vacío, o por lo menos una enorme curiosidad por saber qué podría estar fallando, qué podría estar en amenaza, qué podría estar bajo asedio, y qué podríamos hacer nosotros todavía como generación para impedir un mayor deterioro. Y creo que en Siles están algunas claves para responder a esa preocupación, a esa angustia colectiva que yo he sentido acá en Bolivia de solo visitar mi país, porque ya no vivo en él, y que me llama muchísimo la atención. O sea, este fenómeno de tratar de mirar, ¿no? ¿Dónde nació la democracia? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron las condiciones mínimas y básicas? Entonces yo me quería concentrar, quizás para dar paso si es que hay alguna pregunta, en este aspecto particular, en este fenómeno que me parece interesante a nivel de la sociedad. Y es que efectivamente la nostalgia puede partir del hecho de que, como decía Henry, la democracia se construye en un momento en que hay una suma de debilidades, ¿sí? La democracia es básicamente eso, un método para resolver desacuerdos.
Y eso yo lo decía un poco en broma en el alto, decía, cuando no nos ponemos de acuerdo, ya votaremos, ¿no? Ya estoy cansado de discutir, o sea, de una vez votaremos, ya, que esto se dirima de alguna manera, ¿no? Y los griegos, que eran mucho más inteligentes, hacían una rifa, un sorteo, ya, ¿no? Tenemos 5 defensores del pueblo, todos deplorables, a lo mejor en la lista, bueno, sortearemos, a lo mejor eso hubiese sido la salida, ¿no? Por ahí salía la María. Bueno, Eso es bueno. entonces, no, pero el sorteo, nadie se puede quejar de la sala. Bien, entonces, quería puntualizar este hecho. La democracia se establece en Bolivia el año 1982. No hubo democracia antes. ¿Alguien puede decir cómo es posible? Si hubo voto universal. En 56 Silvio Sasso fue el primer hombre elegido a la presidencia por el voto universal. Pero a partir del 56 y en ese proceso difícil donde hubo intervenciones militares, el pueblo no tenía que elegir. No había opciones. Había un partido predominante y luego ya, evidentemente, gobiernos militares y falta de convocatoria a elecciones. ¿Qué podían elegir los bolivianos cuando Barrientos era el gran candidato del 66? ¿Qué podían decir los bolivianos cuando el 60 tuvieron que votar solo por Paz Extensor? ¿Qué más? ¿Sí? Iban a votar por el candidato de Falange, por Walter Guevara, que se había peleado con el MNR. No. El primer acto democrático, creo, de nuestra Bolivia es el 79, cuando se establece la papeleta multicolor y multisigno, y en esa papeleta están desde Luciano Tapia del MITCA hasta el general Banzer de ADN. Una paleta impresionante de opciones electorales, pluralismo absoluto. No se podía, digamos, imaginar una cosa más amplia que aquella. Y es de alguna manera, es esa la gran contribución, como ha dicho Henry, del proceso que construyó la UDP. Y es ese también el efecto, tal vez involuntario, de la división del MNR en 1971. ¿No? Indirectamente, digamos, el golpe de Banzer genera las condiciones para que Siles y Paz se dividan, se separen, llegue el MIR, ponga una cuña, se introduzca en la candidatura vicepresidencial del 79 Paz Zamora y se haga espacio, digamos así, entre esos dos gigantes que eran Siles y Paz. Y a lo mejor Marcelo Quiroga también de alguna manera se benefició de ese momento, aunque claro, lo mataron antes de que pudiera hacer mucho. Y pues en ese momento surgió esta especie de paleta amplia y diversa de opciones, ¿no? Yo creo, y esto lo he aprendido haciendo la biografía, que esa es una condición básica para que una democracia sobreviva, avance y funcione. Que tengas distintos actores, que todos ellos tengan reales posibilidades de acceder al poder y que las elecciones tengan resultados inciertos, que no sepamos quién carajos va a ganar, que estemos hasta las 12 de la noche viendo el escrutinio y abriendo la boca de sorpresa porque pasó esto o pasó lo otro. Esa me parece que es el síntoma más claro de una democracia real. Cuando, como en Cuba, ya se sabe quién va a ganar y ni siquiera hay cobertura informativa porque eso no tiene ninguna importancia, porque no se está decidiendo absolutamente nada, porque todos los candidatos son del mismo partido. Hay sufragio, todos votan, pero no hay democracia. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que forzar a lo mejor la división del máster para que se repita el ciclo. Bueno, no está en nuestras manos hacerlo y eso ya es muy difícil de advertir, digamos, hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, quizás la biografía ayude un poco a responder a esa clave fundamental, ¿no? Y lo último que quería decir es que la vida de Siles nos demuestra algo que para mí es sorprendente. Como alguien educado en la aversión a la violencia, que vivió y sufrió como víctima la violencia no solo del Estado, sino también de la gente movilizada, ¿no? Alguien que, a diferencia de Perón, no creía que la violencia que cometía el pueblo era justicia, ¿no? Eso decía el general Perón: la violencia que comete el pueblo no es violencia, es justicia. Esa era su famosa frase. Siles no creía en eso. Siles creía que toda violencia es esencialmente injusta, porque está basada en el poder del más fuerte. Lo increíble es que alguien que pensó así nunca dejó de pensar eso hasta el último día de su vida. Y a pesar de eso, en la Bolivia violenta de los 40, de los 50, fue una persona central en la toma de decisiones. Lo lógico hubiera sido que un ingenuo, que un pacifista, que una persona que no tiene a lo mejor clara sus ambiciones, alguien que
desecha la idea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Que a lo mejor pensaba que el medio es el fin. Eso es lo que probablemente estaba en su cabeza, el medio es el fin. Si uno usa la violencia, va a seguir cosechando más violencia. Alguien así haya atravesado la historia nacional de la manera en que lo hizo, siendo tan decisivo, tan importante, y no haya en ningún momento transigido en ese principio. Eso para mí es un logro formidable, que nunca haya tenido que decir, he tenido por esta vez excepcionalmente que hacer el mal. Y si alguna vez Siles cometió alguna violencia fue contra sí mismo cuando se declaró en huelga de hambre. Esa es la única violencia admitida por él de alguna manera. Ahora, probablemente, y eso seguramente sucederá en la presentación en Santa Cruz, me dirán, ¿por qué Siles siguió siendo vicepresidente de un paz extensor que abrió 4 campos de concentración? ¿Por qué Siles no renunció cuando mataron a 4 cruceños en Televinto? ¿O por qué Siles definitivamente no dejó el MNR cuando vio lo que había sucedido en Contradepa? ¿No? Ahí está un poco la discusión de cuánto puede esperar una persona hasta conseguir, digamos, el espacio y la situación estratégica necesaria que le permita revertir errores y eventualmente reconducir un proceso, lo cual se hace en base a paciencia. Me imagino que esos 4 años sí le sufrió mucho. Cuando vio que podía ser el candidato y que podía gobernar, tomó la opción, tomó la carta, agradeció seguramente el hecho de no haber salido antes, llegó a la presidencia y cerró los campos de concentración. Paz Extensor le dijo, estás equivocado, estás haciendo mal, ya vas a ver lo que te va a pasar. Pero continuó con esa idea, ¿no? Y Mariano es uno de los que ha reseñado muy bien esa enorme oportunidad que Siles aprovecha del 56 al 60 para desembarazarse de la presión de Paz Extensor en Londres y gobernar en conciencia en base a sus principios, con el miedo de que le digan traidor, con el miedo de que lo asignen a la derecha del MNR, con el miedo permanente en que eso suceda, que sea etiquetado, pero finalmente logrando cada uno de sus objetivos, logrando por ejemplo que un consejo, un plan elaborado por el Fondo Monetario Internacional sea aclamado en una manifestación del 1 de mayo, ¿no? Los trabajadores, viva la estabilidad monetaria. A lo mejor eso hubiese quizás podido hacerse en el tiempo del UDP, dudo mucho, ¿no? Pero sí logró esa proeza. O sea, hay una descripción del desfile del 1 de mayo, en plena estabilización monetaria, y todos los trabajadores enamorados de las recetas del Fondo Monetario. Bueno, son ese tipo de hazañas las que corresponden a un personaje de este tipo, ¿no? O sea, no es un héroe militar, es un héroe trágico que renuncia a sus propias ambiciones cuando ve venir el bien común y sabe que pagar ese precio de resignar, digamos, sus propias prerrogativas vale la pena, ¿no? Que es lo mejor que se puede hacer en la medida que justamente hoy, tantos años después, nos seguimos preguntando intrigados cómo lo hizo, y cómo algo así se puede hacer efectivamente sin embarrarse las manos, sin mancharse los dedos de sangre. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Rafa. Veo que nadie se mueve, entonces presumo que tal vez hay interés para hacer algún comentario, pregunta. Aquí veo que atrás alguien quiere hablar. Tampoco quisiera que lo hagamos tan largo, tal vez tres preguntas les propongo para que así cerramos. Entonces, al fondo, Diego Ayo, no sé si eres tú, no te reconozco bien, el señor aquí y Puc. A viva voz. Perdón, acá. Bueno, muchas gracias. Yo le recuerdo al doctor Siles porque él tenía un cariño, no lo he leído el libro, hacia las clases. Yo vengo, pobres del campo, yo vengo de Ica, capital de la provincia de Ariel Campos, situado en la frontera con la República de Chile. El doctor Siles Suazo vino 3 veces a Ica a saludar a su comandante, instructor, el suboficial Manuel Guayrani Vilche, porque él era el instructor en la guerra del Chaco. Y entonces, cuando hubo un problema en la guerra entre los soldados,
doctor, o sea, don Manuel Guayani había agarrado la huasca, y no la huascaba a él, sino a 5 soldados, de por qué no podían hacer pasar las municiones en este riachuelo. Y va don Manuel Guayani y lo hace él solo. Y en un momento de descanso se levanta un hombre. Quiero hablarle a usted, ¿por qué nos ha pegado con la huasca? ¿Por qué nos ha huasqueado? Y don Manuel Guayani le responde, ¿y usted quién es para que me hable así? Soy el doctor abogado Hernán Siles Suazo. ¿Y a mí qué me importa eso? Porque estamos en la guerra y no hay caso de... Había que hacer las cosas rápido. Pero eso lo escuché en la casa donde ahora, si no me equivoco, al lado de la casa de la presidencia, Egipto tenía su casa, el doctor Hernán Siles Suazo. Y él fue el 56, otro episodio, a Ica a saludarlo. Terminó la guerra, se instaló el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo y él nombró a don Manuel Guayani Vilches como el primer subprefecto de la provincia de Daniel Campos, porque creía que este era el hombre que había aprendido muchísimas cosas. Gracias por permitirme decir que el doctor Siles Suazo ha estado junto a su pueblo, lo he conocido y hemos vivido, y en algo también con Jerzy conocemos cómo ha sido este tema de la transición de las dictaduras a la democracia. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias, muy buenas noches. No he tenido todavía la oportunidad de leer el libro, lo voy a hacer, pero supongo que incluye este episodio, ¿no? Que para mí es el momento en que el doctor Siles se pega un tiro en la pierna, ¿no? Se autocondena. Es este episodio donde pide un compás de espera de 100 días para resolver los problemas, ¿no? Y bueno, a 101 ya estaba chao prácticamente y lo demás ya lo conocemos. ¿Hay este episodio por ahí? ¿Qué valoración se tiene del mismo? De los 100 días. Por supuesto que sí. O sea, si algo se dice del periodo del UDP, son las palabras 100 días, ¿no? Digamos, eso no era insoslayable. Efectivamente, si uno escucha el discurso original, dices, en un periodo de 100 días empezará a mejorar la situación económica. Obviamente fue una frase desafortunada. Si uno lee el discurso completo, es un discurso muy bien elaborado, pero tiene este elemento, digamos, que fue efectivamente muy bien aprovechado por quienes esperaban pues, precisamente que el ODP se hundiera, ¿no? Y yo a eso agregaría pues, una entrevista que Carlos Mesa le hace a Julio Garrett Aguilar, quien en ese momento confiesa que para más solo el ODP era un globo, y que lo que había que esperar es que se pinchara. Y entonces tal vez esa declaración que tú recoges, Puca, pues fue el alfiler. Voy a contar una pequeña anécdota que cuenta Paz a Lalo Trigo en el libro de entrevistas que hace Lalo Trigo a Paz, y dicen que en los años 70 ambos exiliados coinciden en Buenos Aires, y dice que Paz ve a Siles en alguna avenida, y Paz dice, cuando lo vi, él estaba por cruzar, lo vi de espaldas, y yo preferí aguantar un poco para no hablarle. Dice algo así como, no sé si dice no tuve el valor o no tuve la energía de hablarle después de todo lo que había pasado. O sea, eso como demuestra estos dos grandes que habían tenido esa amistad y luego ese rompimiento. Yo creo que para cerrar, o sea, yo no debería cerrar, creo que debería cerrar Isabel, pero cuando Siles termina su gobierno, termina mal. La gente tiene una opinión pobre de él. Pero ¿cómo pasas a la historia? Eso es bien interesante, ¿no? ¿Quién se imaginaría que 40 años después del fin del inicio de su gobierno y 37 o 36 años, 37 años después del fin de su gobierno, sea una persona respetada y querida y que lo estamos aprendiendo a apreciar y a respetar? Eso es bien interesante. ¿Cómo pasas a la historia? Una persona que en ese momento no parecía que ahora, ¿no es cierto?, si nosotros hubiéramos pensado en la situación que estaba el país, que el 2022 sí les esté generando este interés, esta atracción, este respeto, es muy interesante. Quinta presentación que haces y mira el lleno que hay, hasta en el pasillo hay gente para eso. Y con eso creo que terminamos. O si quieres. Si podemos refundar el MNRI, también. Podemos hacerlo.